¿Está vivo el universo? Puede parecer una idea descabellada, como algo sacado de las páginas de una novela de ciencia ficción, pero esta pregunta ya no es solo para soñadores o filósofos. Los científicos están explorando seriamente la posibilidad de que el universo se comporte como un organismo vivo. ¿Qué pasaría si todo lo que sabemos sobre la existencia, galaxias, agujeros negros, incluso las leyes de la física, fuera parte de un vasto sistema interconectado con su propia forma de vida? Profundicemos en la alucinante ciencia que se esconde detrás de esta idea y descubramos por qué algunos investigadores creen que el universo podría no solo existir, sino vivir. La idea de la vida es algo que damos por sentado. Tú, yo, las plantas que hay en el exterior, incluso las bacterias. Todos cabemos en esa cajita tan ordenada que dice vivos. Pero, ¿qué contiene realmente esa cajita? Para los científicos, estar vivo no consiste únicamente en moverse, crecer o reproducirse. Se trata de un conjunto de cualidades: la capacidad de procesar energía, adaptarse al entorno, mantener el equilibrio interno, lo que llamamos homeostasis, y, quizás lo más importante, evolucionar con el tiempo. Ahora imaginemos que aplicamos estos mismos criterios a algo tan enorme como el universo. A primera vista parece absurdo. ¿Cómo podría considerarse que algo tan vasto, aparentemente tan frío e indiferente, está vivo? Pero vayamos más despacio y miremos con más atención. El universo tiene energía. Básicamente está nadando en ella, desde el calor de las estrellas hasta la extraña e invisible energía oscura que parece estar alejándolo. También se adapta, de alguna manera, a medida que las galaxias se forman, se fusionan y se remodelan. Y en cuanto a la evolución, el universo ha sufrido una transformación asombrosa desde el Big Bang, pasando de una sopa caliente y densa de partículas a una compleja red de estrellas, planetas e incluso vida. Pero detengámonos un momento. ¿Significa esto realmente que el universo está vivo? No exactamente, al menos no según las definiciones que solemos utilizar. No tiene células ni ADN, no respira, no crece ni se reproduce, hasta donde sabemos. Sin embargo, los científicos se preguntan, ¿podríamos estar pasando algo por alto? ¿Podría haber otras formas de definir la vida, formas que abarquen lo colosal y lo inimaginable? Pensemos en esto: si nos topáramos con un planeta que pudiera regular su propia temperatura, gestionar sus recursos y sustentar la vida indefinidamente, podríamos empezar a preguntarnos si el planeta en sí estaría vivo. De hecho, ya tenemos una idea similar. Se llama hipótesis de Gaia y se utiliza para describir la Tierra como un sistema vivo. ¿Podría ser que el universo, con toda su complejidad, sea un sistema como este en una escala aún mayor? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Cuando pensamos en la vida, solemos limitarnos a la biología, cosas como las células, los órganos y los ecosistemas. Pero la vida, en esencia, se trata de sistemas que interactúan de maneras muy organizadas. Una sola célula está formada por moléculas que trabajan en armonía. Un ecosistema es una red de criaturas y plantas que intercambian energía y recursos. ¿Podría considerarse al universo mismo como un enorme sistema interconectado? Tomemos como ejemplo el comportamiento de las galaxias. No están dispersas aleatoriamente por el espacio, sino que están dispuestas en una vasta red cósmica, con filamentos de materia oscura que actúan casi como tejido conectivo. Estas estructuras se forman, crecen y a veces incluso mueren cuando las galaxias colisionan o son absorbidas por agujeros negros. ¿No suena esto un poco como los ciclos de la vida que vemos a nuestro alrededor? También está la cuestión de la homeostasis, la idea de que los sistemas vivos mantienen un delicado equilibrio interno. Planetas como la Tierra lo demuestran a menor escala, con elementos como el clima y los ecosistemas que mantienen las condiciones ideales para la vida. A escala universal, algunos científicos se preguntan si podría ocurrir lo mismo. ¿Podrían las constantes de la física, como la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad, ser la forma que tiene el universo de permanecer vivo, de mantenerse en un estado en el que puede surgir la complejidad? Lo fascinante es que no se trata de un mero pensamiento poético. Algunos investigadores sostienen que la vida misma podría ser simplemente una versión más concentrada del comportamiento natural del universo,
En otras palabras, los procesos que nos mantienen vivos, como procesar energía o adaptarnos al cambio, podrían ser ecos de los mismos procesos que gobiernan las estrellas, las galaxias y más allá. Entonces, ¿qué significa que el universo esté vivo? No se trata de copiar lo que vemos en biología, sino de ampliar nuestra comprensión de la vida. Tal vez la vida no tenga que ver con el ADN o la reproducción, sino con la capacidad de crear, sostener y evolucionar. Y si ese es el caso, el universo podría ser el indicado. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta aún más importante. Si el universo se comporta como un sistema vivo, ¿podría ser consciente? Exploremos cómo esta idea se conecta con un concepto que muchos de ustedes ya conocen, la hipótesis de Gaia, pero a escala universal. La hipótesis de Gaia es una de esas ideas que cambia la forma en que vemos el mundo. Propuesta por el científico James Lovelock en la década de 1970, sugiere que la Tierra no es solo un conjunto de rocas, océanos y criaturas vivientes, sino un sistema único y autorregulado que se comporta casi como un organismo vivo. La atmósfera, el clima e incluso los océanos de la Tierra trabajan juntos en un delicado equilibrio, creando condiciones que permiten que la vida prospere. No es que la Tierra esté viva en un sentido literal, pero actúa como si lo estuviera. Ahora imaginemos que ampliamos ese concepto. ¿Y si el universo mismo fuera también un sistema autorregulado? En lugar de centrarse en un solo planeta, esta versión de la hipótesis de Gaia sugiere que el cosmos en su conjunto podría funcionar de manera similar. Pensemos en ello de esta manera. El universo tiene su propio conjunto de reglas. Leyes de la física, constantes como la gravedad y el electromagnetismo, y un cierto equilibrio entre materia y energía. Estas reglas no se quedan ahí sin más, sino que trabajan juntas para crear las condiciones en las que se pueden formar estrellas, desarrollar planetas y finalmente surgir la vida. Pero lo más importante es que no se trata solo de que el universo siga reglas, sino de que esas reglas podrían ajustarse para mantener la complejidad. Esta idea, a veces llamada ajuste fino cósmico, sugiere que si una sola constante de la física fuera ligeramente diferente, el universo tal como lo conocemos no podría existir. Las estrellas no arderían, las galaxias no se formarían y la vida sería imposible. Entonces, ¿podría este ajuste fino ser una prueba de que el universo, en cierto modo, se cuida a sí mismo? No se trata de imaginar el universo como un gran cerebro pensante, al menos todavía no. Se trata más bien de verlo como un sistema que mantiene activamente el equilibrio. Pensemos en el clima de la Tierra. Cuando aumentan los niveles de dióxido de carbono, los ecosistemas como los bosques y los océanos ayudan a absorberlo, manteniendo las temperaturas bajo control, al menos hasta cierto punto. ¿Podría el universo tener mecanismos como este a nivel cósmico, que garanticen que se mantenga en un estado en el que las galaxias, las estrellas y la vida puedan florecer? La idea de la autorregulación universal no es tan descabellada como parece. De hecho, los científicos ya han observado sistemas en la Tierra que funcionan de maneras sorprendentemente similares a lo que podríamos llamar un universo viviente. Por ejemplo, pensemos en cómo funcionan los ecosistemas, los bosques, los arrecifes de coral e incluso el microbioma de nuestro intestino prosperan porque cada parte desempeña un papel en el mantenimiento del equilibrio. Los árboles liberan oxígeno, los animales lo respiran y el ciclo continúa. Cada parte depende de las demás, creando un todo que es mayor que la suma de sus partes. Ahora ampliemos la imagen. Las galaxias nacen, envejecen y algunas incluso mueren. Las estrellas se forman a partir de nubes de gas y polvo, arden durante miles de millones de años y luego explotan, dispersando elementos que alimentan la siguiente generación de estrellas y planetas. Este ciclo no es aleatorio, sigue patrones predecibles, casi como el equivalente cósmico de un latido del corazón. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Algunos investigadores sostienen que estos patrones no son meras coincidencias. Podrían ser evidencia de un sistema más grande en funcionamiento, uno que mantiene el universo funcionando de una manera que permite que surja la complejidad y la vida. Pensemos en la energía oscura, la misteriosa fuerza que impulsa la expansión del universo. Si fuera un poco más fuerte,
Las galaxias se desintegrarían antes de tener la oportunidad de formarse. Si fuera más débil, la gravedad aplastaría todo hasta provocar un colapso masivo. En cambio, está perfectamente equilibrada. Lo mismo ocurre con la velocidad de la luz, la intensidad de las fuerzas nucleares e incluso la masa del protón. No son números aleatorios, son los ingredientes de una receta que, de algún modo, crea orden a partir del caos. Entonces, ¿qué significaría si el universo realmente se autorregulara? No significa necesariamente que esté vivo en el sentido en que pensamos en la vida en la Tierra, pero sí sugiere que hay un sistema subyacente, una especie de inteligencia cósmica, que hace que todo funcione sin problemas. Si este sistema es consciente o no, es otra cuestión completamente distinta que exploraremos más adelante, pero la idea por sí sola es suficiente para cuestionar todo lo que creemos saber sobre la existencia. Empecemos con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Por qué el universo parece perfectamente diseñado para la vida? Desde la fuerza exacta de la gravedad hasta el delicado equilibrio entre materia y antimateria, cada detalle del cosmos parece ajustado para crear un mundo donde la complejidad y, en última instancia, la vida puedan surgir. Esta pregunta se encuentra en el corazón del principio antrópico, un concepto tan fascinante como controvertido. El principio antrópico comienza con una observación. Existimos. Puede parecer obvio, pero pensemos en lo que implica. Para que existiéramos, el universo tuvo que desarrollarse de una manera muy específica. Si las condiciones en el Big Bang hubieran sido apenas un poco diferentes, los átomos tal vez nunca se hubieran formado. Sin átomos no habría estrellas ni planetas, y sin duda tampoco vida. Y, sin embargo, aquí estamos. El universo no solo creó la vida, sino que parece casi diseñado para albergarla. Esto ha llevado a algunos científicos a plantearse una pregunta atrevida. ¿Podría el universo haber sido configurado de tal manera que la vida, y quizás incluso la conciencia, fuera inevitable? Una forma de analizarlo es a través de la lente de la selección. Así como la evolución va afinando las especies con el tiempo, ¿podría el propio cosmos ser una especie de superviviente entre incontables universos? Algunas teorías, como la hipótesis del multiverso, sugieren que podría haber un número infinito de universos, cada uno con leyes físicas diferentes. En la mayoría de ellos, la vida sería imposible, pero en este todo se alinea perfectamente. ¿Será cuestión de suerte? ¿O habrá algo más profundo en juego? Aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Si el universo parece diseñado para la conciencia, ¿podría la conciencia misma desempeñar un papel en la configuración del universo? Esta idea, a menudo vinculada a la mecánica cuántica, sugiere que el acto de observación, algo que solo puede hacer una mente consciente, podría influir en la realidad a un nivel fundamental. En otras palabras, no somos meros observadores pasivos del universo. Podríamos ser participantes activos en su historia. Aquí es donde las cosas dan un giro hacia lo alucinante. En el mundo de la mecánica cuántica, las partículas se comportan de maneras que parecen casi mágicas. Pueden existir en múltiples estados a la vez, hasta que se las observa. En el momento en que medimos una partícula, ésta elige un solo estado. Este fenómeno, llamado colapso de la función de onda, ha llevado a algunos científicos a preguntarse, ¿el acto de observación realmente crea la realidad? Si es así, ¿qué dice eso sobre la conciencia y su papel en el universo? Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como el principio antrópico participativo propuesto por el físico John Wheeler, sugieren que los observadores como nosotros no somos meros testigos pasivos del universo, sino que podríamos ser parte integral de su estructura misma. Wheeler llegó a describir el universo como un circuito autoexcitado, en el que los observadores y lo observado están profundamente entrelazados. En esta perspectiva, la conciencia no es solo un subproducto del universo, sino una pieza fundamental de su funcionamiento. Pero no nos detengamos ahí. Si la conciencia desempeña un papel en la configuración de la realidad, ¿podría ser también una pista sobre el propósito del universo? Esto nos lleva a una idea fascinante, que el universo podría no solo sustentar la conciencia, sino que podría estar orientado a crearla. Después de todo, el viaje desde el Big Bang hasta la vida inteligente es una historia de creciente complejidad. Desde partículas simples hasta átomos, estrellas y galaxias,
el cosmos parece evolucionar de maneras que permiten que surja la vida y, eventualmente, la autoconciencia. Piensen en lo que eso significa. Si la conciencia es el universo, tomando conciencia de sí mismo, entonces cada pensamiento, cada experiencia, podría ser parte de un proceso más amplio, uno en el que el cosmos está explorando su propia naturaleza. Esta no es solo una idea poética, es una que está siendo considerada seriamente por científicos y filósofos por igual. Entonces, ¿podría el universo estar vivo no solo en un sentido físico, sino también en uno consciente? Es un gran salto que plantea más preguntas que respuestas, pero también abre la puerta a algunas de las ideas más apasionantes y transformadoras de la ciencia. Ahora que hemos abordado la conexión entre la conciencia y el universo, ampliemos el tema y exploremos algo igualmente intrigante: el flujo de energía y entropía y cómo refleja el metabolismo de los sistemas vivos. La energía es el elemento vital del universo. Cada estrella que arde, cada planeta que orbita y cada criatura viviente que se mueve es parte de una vasta red interconectada de flujo de energía. Pero lo curioso es que la forma en que la energía se mueve a través del universo se parece mucho a la forma en que fluye a través de los organismos vivos. ¿Podría el universo mismo tener algo parecido a un metabolismo? Para entender esto, empecemos por lo básico. Todos los seres vivos necesitan energía para sobrevivir, ya sea que se trate de una planta que absorbe la luz solar o de que usted coma su comida favorita. La energía alimenta todo lo que hace la vida. Pero no se trata solo de absorber energía, sino de transformarla. Por ejemplo, cuando come, su cuerpo descompone los alimentos en moléculas más pequeñas, liberando energía que alimenta a sus células. Este proceso es increíblemente eficiente, pero nunca es perfecto. Siempre se pierde algo de energía en forma de calor, lo que contribuye al desorden general del universo, un concepto conocido como entropía. Ahora, si nos alejamos a una escala cósmica, el universo también está procesando energía constantemente. Las estrellas convierten el hidrógeno en helio, liberando inmensas cantidades de luz y calor. Los agujeros negros devoran materia, arrojando energía en forma de chorros. Incluso la radiación de fondo de microondas cósmica, el débil resplandor del Big Bang, es un recordatorio de que la energía ha estado fluyendo a través del universo desde su mismo comienzo. Y, al igual que en los organismos vivos, este proceso crea entropía, impulsando al universo hacia un mayor desorden con el tiempo. Pero he aquí el kit de la cuestión. Aunque la entropía pueda parecer la forma en que el universo se deshace, también desempeña un papel fundamental en la creación de complejidad. Por ejemplo, las estrellas, que son algunas de las estructuras más ordenadas del cosmos, solo pueden existir gracias al flujo de energía desde regiones de alta entropía, como nubes de gas en colapso, hacia estados de menor entropía. Estas estrellas, a su vez, producen los elementos pesados necesarios para formar planetas y, en última instancia, vida. En cierto modo, el metabolismo del universo crea las condiciones mismas que permiten que florezca la complejidad. Para comprender verdaderamente el metabolismo del universo, pensemos en el ciclo de energía en cada nivel de existencia. Tomemos como ejemplo una estrella. Comienza como una nube caótica de gas que colapsa bajo la atracción de la gravedad. A medida que el gas se calienta, se produce la fusión nuclear y la estrella brilla, liberando energía a lo largo de grandes distancias. Esta energía alimenta la formación de planetas, impulsa reacciones químicas e incluso proporciona la luz que sustenta ecosistemas, como el de la Tierra. Cuando la estrella muere, no se desvanece simplemente, sino que libera sus elementos al espacio, preparando el escenario para nuevas estrellas y planetas. Es un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento, inquietantemente similar a los ciclos que vemos en los sistemas vivos. Este intercambio constante de energía refleja el funcionamiento de la vida en la Tierra. Los ecosistemas, por ejemplo, prosperan porque la energía fluye del sol a las plantas, de las plantas a los animales y de los animales al medio ambiente. De manera similar, el universo transfiere energía a lo largo de su vasta extensión, desde explosiones masivas como las supernovas, hasta el silencioso zumbido de la radiación que inunda el espacio. La interacción entre el orden y la entropía, creación y descomposición, es un sello distintivo tanto de los organismos vivos como del propio cosmos.
Pero hay algo aún más fascinante. El universo no pierde energía de manera aleatoria, sino que la dirige de maneras que parecen casi intencionales, como si alimentara la creación de galaxias o impulsara la evolución de las estrellas. Es como si el universo equilibrara sus propios sistemas, asegurando que la energía fluyera de la manera correcta para sustentar su complejidad. ¿Podría entonces considerarse este proceso como una especie de metabolismo? Tal vez no en el sentido tradicional de que las células descomponen los azúcares, pero sí en el sentido de un sistema que transforma la energía para mantener e incluso mejorar su estructura. Algunos científicos han llegado a proponer que la vida misma podría ser simplemente una versión concentrada de la tendencia natural del universo a procesar energía. Desde este punto de vista, los organismos vivos son microcosmos de la gran danza metabólica del universo. Los paralelismos son sorprendentes, pero también plantean una pregunta. Si el universo actúa como un sistema vivo, ¿podría tener un tipo de estructura que también refleje la vida? Dedique un momento a pensar en la estructura del universo. En las escalas más grandes, parece una intrincada red, una vasta red de galaxias, conectadas por hilos de materia oscura y separadas por enormes vacíos. Esta red cósmica es uno de los patrones más sorprendentes que existen y tiene un extraño parecido con algo mucho más pequeño y cercano: las redes neuronales de nuestro cerebro. Las neuronas, las células que forman el cerebro, no existen de forma aislada. Están conectadas por sinapsis, formando una estructura similar a una red por la que fluye la información. Esta red es la base de los pensamientos, los recuerdos y la conciencia. Ahora comparemos esto con el universo. Las galaxias son como neuronas, distribuidas en una red cósmica de filamentos, conectadas por la atracción gravitatoria de la materia oscura. ¿Podría ser esta semejanza algo más que una coincidencia? Si nos fijamos más en detalle, las similitudes van más allá de la apariencia. Los estudios han demostrado que la distribución de las galaxias en el universo y las conexiones entre las neuronas del cerebro siguen patrones matemáticos sorprendentemente similares. Ambos sistemas son muy eficientes a la hora de transferir información o energía a través de sus redes. En el cerebro, esta eficiencia permite procesar pensamientos y responder al mundo. En el universo permite el flujo de materia y energía, lo que alimenta la formación de estrellas, planetas y todo lo que hay entre medio. Es más, tanto el cerebro como el universo parecen favorecer la complejidad. La red neuronal del cerebro no es estática, crece y se adapta, formando nuevas conexiones a medida que aprendemos y experimentamos la vida. De manera similar, el universo evoluciona, creando estructuras cada vez más intrincadas a medida que las galaxias se forman, se fusionan y se agrupan. Esta tendencia hacia la complejidad es una de las características de los sistemas vivos y es otra pista de que el universo podría no estar tan inerte como parece. Para considerar la posibilidad de un universo pensante, debemos considerar qué implica realmente el pensamiento. En el cerebro humano, el pensamiento surge de la transmisión de señales eléctricas entre neuronas. Estas señales no son aleatorias, forman patrones que transportan información que da lugar a la conciencia, la toma de decisiones y la memoria. ¿Podría la red de galaxias, materia oscura y flujos de energía del universo actuar de manera similar? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En los últimos años, los investigadores han comenzado a explorar la idea de que el universo podría procesar información, como un cerebro. Algunas teorías sugieren que el flujo de energía a través de la red cósmica podría actuar como una especie de señal, transfiriendo información entre galaxias a lo largo de grandes distancias. Si bien esta transferencia de información no se parecería a los pensamientos humanos, no es como si el universo estuviera contemplando su existencia. Aún podría ser evidencia de un sistema que se organiza de una manera que refleja la cognición. Incluso las estructuras dentro de la red cósmica parecen optimizadas para la eficiencia. En el cerebro, las neuronas están conectadas de manera que minimizan el uso de energía y maximizan la velocidad y la fiabilidad de la comunicación. De manera similar, la disposición de las galaxias dentro del universo parece seguir principios de optimización, creando una estructura que permite que la materia y la energía fluyan con una resistencia mínima.
Es como si ambos sistemas, a pesar de sus escalas enormemente diferentes, siguieran las mismas reglas subyacentes. Pero retrocedamos un paso. Si el universo está organizado como un cerebro, ¿eso significa necesariamente que es consciente? No necesariamente. Podría significar simplemente que el universo sigue leyes naturales que favorecen ciertos patrones, leyes que producen sistemas que se parecen a redes neuronales. Sin embargo, la posibilidad sigue siendo tentadora. ¿Podría el universo ser algo más que un simple contenedor pasivo de materia y energía? ¿Podría ser un participante activo en su propia evolución, impulsado por procesos que apenas estamos empezando a comprender? Desde el momento en que el universo comenzó a existir con el Big Bang, ha estado en un viaje de transformación. Al principio era una sopa de partículas increíblemente densa y caliente, simple, caótica y uniforme. Pero con el tiempo, esa simplicidad dio paso a la complejidad. Las partículas se combinaron para formar átomos, los átomos se agruparon para formar moléculas, y finalmente, estas moléculas se convirtieron en los componentes básicos de las estrellas, los planetas e incluso la vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el universo parece favorecer la complejidad cuando podría permanecer con la misma facilidad en un estado más simple? En esencia, este impulso hacia la complejidad está ligado a la energía y la entropía. Como hemos comentado, la entropía es la tendencia de los sistemas a avanzar hacia el desorden, y sin embargo, dentro de ese caos generalizado, surgen constantemente focos de orden. Las estrellas se encienden, se forman galaxias y la vida evoluciona, desafiando las probabilidades en un cosmos donde el desorden es el estado natural. Esta paradoja está en el corazón de la evolución cósmica. No es que la complejidad sea inevitable, sino que el universo parece crear las condiciones adecuadas para que florezca. Tomemos como ejemplo el ciclo de vida de una estrella. El colapso de una nube de gas puede parecer un acontecimiento caótico, pero en realidad es el primer paso en la creación de algo increíblemente estructurado, una estrella que arderá durante miles de millones de años, produciendo los elementos pesados necesarios para los planetas, y con el tiempo, los organismos vivos. En cierto modo, las estrellas son motores de complejidad que transforman el hidrógeno simple en una cascada de elementos y moléculas más intrincados. Sin este proceso, la vida tal como la conocemos no podría existir. Pero la complejidad no se detiene en las estrellas. Los planetas como la Tierra representan un salto aún mayor, ya que crean entornos en los que la química puede evolucionar hacia la biología. Y la biología en sí misma lleva las cosas a otro nivel, ya que los organismos se vuelven más sofisticados con el tiempo y desarrollan nuevas formas de adaptarse, sobrevivir e incluso reflexionar sobre su propia existencia. Si nos alejamos lo suficiente, es como si el universo hubiera estado realizando un experimento de complejidad durante 13.800 millones de años. El impulso del universo hacia la complejidad está íntimamente relacionado con un concepto conocido como emergencia. En términos simples, la emergencia ocurre cuando las partes individuales se unen para crear algo mayor que la suma de sus partes. Pensemos en cómo miles de millones de neuronas en nuestro cerebro generan pensamientos, o cómo las moléculas de agua individuales forman una onda. A escala cósmica, este fenómeno es aún más profundo. Pensemos en las galaxias. A primera vista, no son más que enormes conjuntos de estrellas, gas y materia oscura. Pero en el interior de estos sistemas en espiral se producen innumerables interacciones. Las fuerzas gravitacionales empujan a las estrellas hacia órbitas estables. Los agujeros negros anclan el centro galáctico y la energía de las supernovas impulsa la formación de nuevas estrellas. En conjunto, estas interacciones crean un sistema dinámico y equilibrado, mucho más complejo que sus componentes individuales. Este mismo principio se aplica a la vida en la Tierra. Las moléculas por sí solas no están vivas, pero cuando forman estructuras complejas como el ADN, liberan el potencial de replicación, mutación y evolución. A lo largo de miles de millones de años, estos procesos han dado lugar a una increíble variedad de formas de vida, cada una más sofisticada que la anterior. Y sin embargo, esta complejidad en desarrollo no es aleatoria. Está impulsada por las leyes de la física.
que crean oportunidades para que el orden surja del caos. Lo verdaderamente fascinante es que la complejidad no es solo un efecto secundario del universo, sino que podría ser su característica definitoria. Desde los átomos hasta las galaxias y la vida misma, el cosmos parece preferir sistemas que puedan crecer, adaptarse y evolucionar. ¿Por qué es así sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia? ¿Es simplemente el resultado de leyes naturales? ¿O podría haber un propósito más profundo en juego? Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si la complejidad es tan fundamental para el universo, ¿podrían los sistemas más complejos, aquellos capaces de procesar información, ser su máxima expresión? ¿Y si el verdadero elemento constitutivo del universo no fuera la materia ni la energía, sino la información? Es una idea audaz, pero cada vez más científicos están empezando a ver la información no solo como una forma de describir la realidad, sino como algo fundamental para la naturaleza misma de la existencia. Si esto es cierto, podría reconfigurar nuestra forma de pensar sobre la vida, el universo y todo lo que hay entre ambos. Empecemos por la vida misma. En esencia, todo ser vivo es un procesador de información. El ADN, la molécula que lleva el mapa genético de la vida, es esencialmente una biblioteca de instrucciones. No importa si se trata de una bacteria o de un ser humano. Los principios son los mismos. El ADN codifica información sobre cómo construir y mantener un organismo, y transmite esa información de generación en generación. Pero el ADN no es el único que cumple esta función. Cada célula del cuerpo procesa información, reacciona a su entorno y toma decisiones sobre qué hacer a continuación. Ahora ampliemos la imagen. Cuando observamos el universo parece una enorme red de información. Las estrellas emiten luz, que transporta datos sobre su temperatura, composición y distancia. Las galaxias se mueven de maneras que nos indican las fuerzas gravitacionales que las moldean. Incluso la radiación de fondo de microondas cósmica, el débil resplandor del Big Bang, es una especie de mensaje del universo primitivo, que contiene pistas sobre cómo empezó todo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Algunos científicos creen que la información no es solo algo que contiene el universo, sino algo de lo que está hecho. Esta idea, conocida como física digital, sugiere que el universo opera como un cómputo masivo en el que la información actúa como el código fundamental que sustenta la realidad. Piénselo como una simulación por computadora, donde los bits de información determinan la posición de las partículas, el flujo de energía e incluso el paso del tiempo. Si esto suena abstracto, considere esto. Los agujeros negros, algunos de los objetos más misteriosos del universo, a menudo se describen en términos de la información que contienen. El horizonte de sucesos de un agujero negro, el punto más allá del cual nada puede escapar, puede considerarse como una especie de superficie de almacenamiento que codifica la información de todo lo que ha caído en él. Esta conexión entre la información y el mundo físico sugiere que ambos están profundamente entrelazados. Entonces, si el universo está construido sobre información, ¿qué significa eso para la vida? Si la vida es una expresión de información, empieza a tener sentido por qué los sistemas vivos parecen tan ligados a la tendencia del universo hacia la complejidad. La información no es estática, crece, evoluciona y se adapta. Pensemos en cómo una sola hebra de ADN, una molécula formada por átomos, puede llevar las instrucciones para construir un organismo entero. A lo largo de miles de millones de años, esas instrucciones se han reescrito, copiado y refinado a través de la evolución, creando formas de vida capaces de una complejidad e inteligencia increíbles. Pero lo verdaderamente intrigante es que la vida no se limita a almacenar información, sino que la procesa activamente. El cerebro, por ejemplo, capta señales del mundo que nos rodea, las decodifica y las convierte en pensamientos, emociones y decisiones. De esta manera, la vida actúa como un puente entre la información en bruto codificada en el universo y la capacidad de percibirla e interactuar con ella. Ahora, volvamos a relacionar esto con el cosmos. Si el universo es un sistema de procesamiento de información, entonces la vida podría ser su procesador más avanzado. Algunos científicos sostienen que los organismos vivos, especialmente los seres conscientes como los humanos,
representan la forma en que el universo se entiende a sí mismo. En esta perspectiva, la información codificada en las estrellas, las galaxias y las leyes fundamentales de la física encuentra su máxima expresión en la capacidad de la vida para observar, aprender y crear. Incluso más allá de la vida, el universo parece priorizar los sistemas que pueden almacenar y procesar información. Las estrellas, por ejemplo, emiten luz que viaja a grandes distancias y transporta datos sobre su estructura e historia. Los agujeros negros, como mencionamos antes, actúan como bóvedas de información que preservan los detalles de todo lo que consumen. E incluso a nivel cuántico, las partículas existen en estados que codifican información sobre sus interacciones y propiedades. Si la información es la base del universo, ello plantea interrogantes profundos. ¿Podría el surgimiento de la vida y la inteligencia ser algo más que un simple accidente cósmico? ¿Podría ser el resultado natural de un universo creado para crear, almacenar y procesar información? Y, de ser así, ¿qué papel desempeñamos nosotros, como seres conscientes, en este gran sistema? A medida que lidiamos con estas posibilidades, nos dirigimos a un misterio aún más profundo. ¿Podría el universo mismo poseer una forma de conciencia? ¿Y si el universo no fuera simplemente una compleja máquina que funciona con información, sino algo mucho más profundo, consciente por derecho propio? Puede que suene a ciencia ficción, pero algunos científicos y filósofos se están tomando en serio la idea de un universo consciente. Desde los márgenes de la física hasta el corazón del debate filosófico, la noción de conciencia universal amplía los límites de lo que creemos saber sobre la realidad. Una de las ideas clave de esta teoría es el panpsiquismo, la creencia de que la conciencia no es exclusiva de los humanos ni de los seres vivos, sino que es una característica fundamental del universo mismo. Los panpsiquistas sostienen que, así como la materia y la energía son elementos esenciales de la realidad, también lo es la conciencia. Esto no significa que las rocas o las estrellas piensen como nosotros. En cambio, sugiere que, en el nivel más básico, incluso las partículas subatómicas tienen alguna forma diminuta y primitiva de conciencia. Cuando se combinan suficientes de estas partículas, dice la teoría, se obtienen formas más complejas de conciencia, como la que experimentamos como humanos. Esta idea cobra aún más fuerza cuando se considera la asombrosa semejanza del universo con un sistema interconectado. Como hemos comentado antes, la red cósmica de galaxias refleja las redes neuronales de un cerebro, con energía y materia fluyendo a través de sus filamentos como señales entre neuronas. Si un cerebro genera conciencia a través de su red interconectada, ¿podría el universo estar haciendo lo mismo a una escala mucho mayor? El concepto de conciencia universal también se relaciona con la mecánica cuántica. En la física cuántica, las partículas no parecen decidir su estado hasta que son observadas. Esto ha llevado a algunos teóricos a especular que la conciencia podría desempeñar un papel fundamental en la configuración de la realidad. Si la observación puede influir en el comportamiento de las partículas, entonces tal vez la conciencia no sea simplemente algo que emerge del universo, sino algo que ayuda a crearlo. Pero, ¿hasta dónde podemos llevar esta idea? ¿Podría el universo mismo tener conciencia no solo de sus partes, sino de su totalidad? La idea de un universo consciente conduce naturalmente a preguntas sobre la escala. Si la conciencia existe incluso en los elementos más pequeños de la realidad, ¿qué sucede cuando se la amplía al nivel de las estrellas, las galaxias o el universo en su conjunto? ¿Podría haber una especie de conciencia global que abarque todo el cosmos? Algunos científicos y filósofos sostienen que el universo podría ser lo que se denomina un sistema autoorganizado. En otras palabras, no evoluciona de manera aleatoria, sino que sigue un proceso que le permite volverse más ordenado, complejo e interconectado con el tiempo. Si esto es cierto, entonces el universo podría estar avanzando hacia un estado de mayor conciencia, donde cada parte contribuye a un todo mayor. Esto no significa necesariamente que el universo tenga pensamientos o intenciones como una mente humana. En cambio, podría ser consciente en un sentido más abstracto, similar a cómo los ecosistemas o las sociedades exhiben un comportamiento colectivo que no puede reducirse a sus partes individuales. Otro punto de vista proviene de la idea del físico John Wheeler del universo participativo.
Wheeler sugirió que los observadores, cualquier ser capaz de medir e interactuar con el universo, son cruciales para su existencia. En esta perspectiva, el universo está en constante evolución a través de bucles de retroalimentación entre sí mismo y los seres conscientes que lo habitan. Esencialmente, somos co-creadores del cosmos y moldeamos su realidad del mismo modo que ésta moldea la nuestra. También existe la posibilidad de que la conciencia del universo no esté separada de la nuestra. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que la realidad está fundamentalmente unificada, sin una frontera clara entre el observador y lo observado. Si eso es cierto, entonces nuestra conciencia individual podría ser como gotas de agua en un océano cósmico de conciencia. Nos experimentamos a nosotros mismos como separados, pero en realidad todos podríamos ser parte de la misma mente universal. Por supuesto, estas ideas son profundamente especulativas y conllevan una buena dosis de escepticismo, pero plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Si el universo es consciente o incluso se comporta como si lo fuera, ¿qué implica eso para nuestra forma de vida? Si el universo está vivo, o al menos se comporta como un sistema vivo, nuestra comprensión de la realidad cambiaría radicalmente. Todo, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, formaría parte de un sistema único e interconectado. Esto cambiaría la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestra relación con el cosmos e incluso el propósito de la vida misma. Una de las consecuencias más inmediatas es que la vida podría no ser tan rara o accidental como a menudo creemos. En un universo vivo, la vida podría verse como una extensión natural del cosmos, en lugar de una anomalía. Así como las plantas crecen naturalmente en la Tierra, bajo las condiciones adecuadas, el universo podría generar vida como parte de su naturaleza intrínseca. Esta perspectiva replantea la cuestión de la vida extraterrestre, no como sí, sino como dónde. Si el universo crea activamente complejidad y apoya la autoorganización, entonces la vida podría estar dispersa por todo el cosmos, esperando ser descubierta. Otra idea profunda es que nuestras acciones como seres vivos pueden tener mucho más peso del que creemos. Si la conciencia y la información son fundamentales para el universo, entonces lo que pensamos, sentimos y hacemos podría tener repercusiones en el cosmos de maneras que aún no entendemos. No se trata de un pensamiento místico, sino de reconocer que somos parte de un sistema interconectado, donde cada acción contribuye al conjunto. Es como las células de nuestro cuerpo. Individualmente pueden parecer insignificantes, pero juntas crean un organismo vivo y pensante. Esta perspectiva también plantea cuestiones éticas. Si el universo se comporta como un sistema vivo, ¿merece el mismo respeto que damos a otras formas de vida? ¿Podría la destrucción de los ecosistemas o el uso imprudente de los recursos verse como un daño a un todo más grande y vivo? Son preguntas difíciles, pero nos desafían a pensar más allá de nuestras necesidades inmediatas y considerar las consecuencias más amplias de nuestras acciones. Pero la implicación más intrigante podría ser el sentido de propósito que conlleva. Si el universo está vivo, entonces no somos simplemente conjuntos aleatorios de átomos que flotan en el espacio. Somos participantes activos de algo mucho más grande. Nuestra capacidad de pensar, aprender y crear podría ser la forma en que el universo se explora a sí mismo. Llevemos esta idea más allá y exploremos lo que podría significar para nuestra comprensión de la existencia. Si el universo está vivo, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos dentro del gran esquema de las cosas. Ya no somos seres aislados que flotan en un cosmos indiferente, sino que nos convertimos en componentes vitales de un sistema más grande, como las células de un cuerpo o las estrellas de una galaxia. Esta perspectiva aporta un profundo sentido de conexión, no solo entre nosotros, sino con todo lo que existe. Piénsalo, si el universo es un sistema vivo y en evolución, cada momento de crecimiento, cada acto de creatividad y cada descubrimiento que hacemos contribuye a su desarrollo continuo. La ciencia, el arte, la filosofía no son solo actividades humanas, son el universo expresando y expandiendo su propia complejidad a través de nosotros. Cuando resolvemos misterios sobre el cosmos, esencialmente estamos ayudando al universo a comprenderse a sí mismo. Esta idea también ofrece una nueva forma de pensar sobre la conciencia.
En lugar de ser un fenómeno raro confinado a organismos específicos, la conciencia podría ser vista como una parte integral de la estructura del universo. Nuestra conciencia individual podría ser como chispas localizadas de un campo de conciencia mucho más grande y unificado. Esto significaría que cada pensamiento, cada interacción y cada conexión que establecemos tiene importancia a escala cósmica. Al mismo tiempo, esta visión desafía nuestras ideas tradicionales de separación. Si somos parte de un universo vivo, entonces los límites que percibimos entre nosotros y los demás, entre la humanidad y la naturaleza, son ilusiones. Esta interconexión exige un cambio en la manera en que tratamos al mundo y a los demás. Proteger el medio ambiente, fomentar la cooperación y nutrir la creatividad no son solo imperativos morales, son formas de sostener y enriquecer el sistema del que todos formamos parte. Por supuesto, estas ideas son tan filosóficas como científicas y plantean preguntas que tal vez nunca podamos responder por completo, pero eso es parte de su belleza. Un universo vivo no consiste en tener todas las respuestas, sino en aceptar el misterio, explorar lo desconocido y reconocer nuestro papel en algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Con estas posibilidades en mente, ahora debemos abordar una pregunta crucial. ¿Estamos adentrándonos en una verdad más profunda sobre la realidad o nos estamos aventurando en el reino de la pseudociencia? La idea de un universo vivo y consciente es innegablemente cautivadora, pero también se encuentra en el filo de la navaja de la credibilidad científica. Mientras que algunos investigadores y filósofos la consideran un marco convincente para comprender la existencia, otros sostienen que se acerca demasiado a la pseudociencia. Entonces, ¿dónde está la línea entre la investigación legítima y el pensamiento especulativo? En primer lugar, abordemos el aspecto científico. Teorías como la de la autoorganización del universo o la idea de que la información sustenta la realidad se basan en fenómenos reales y observables. Por ejemplo, la estructura de la red cósmica, el concepto de entropía y la física del flujo de energía son todos ellos mensurables y encajan en principios científicos bien establecidos. Incluso la idea de que el universo podría parecerse a una vasta red neuronal no es del todo infundada. Los modelos matemáticos muestran que la distribución de las galaxias y las conexiones neuronales comparten similitudes sorprendentes. La mecánica cuántica también aporta un interesante respaldo a estas ideas. El papel de la observación en la configuración de la realidad, como sugieren experimentos como el de la doble rendija, apunta a una relación profunda entre la conciencia y el mundo físico. Si bien estos hallazgos no prueban que el universo esté vivo, sí cuestionan nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la realidad y dejan espacio para la interpretación. Sin embargo, el rigor científico de estos conceptos empieza a flaquear cuando nos aventuramos en áreas como el panpsiquismo o la conciencia universal. Los críticos sostienen que estas ideas carecen de evidencia empírica y corren el riesgo de no poder ser puestas a prueba, lo que las sitúa fuera del ámbito de la ciencia. Después de todo, ¿cómo se mide u observa la conciencia del universo? Sin una forma de poner a prueba estas afirmaciones, siguen siendo meras reflexiones filosóficas en lugar de teorías científicas. Además, existe el peligro de exagerar las metáforas. El hecho de que la red cósmica parezca una red neuronal no significa que funcione como tal, y aunque la evolución del universo refleja los procesos de los sistemas vivos, eso no significa necesariamente que esté vivo. Los críticos temen que estas comparaciones, aunque poéticas y estimulantes, puedan llevar a la gente a creer que son científicamente equivalentes a los datos concretos. Gran parte de la atención en torno a este tema surge de la manera en que interpretamos las ideas que se encuentran en los límites de la ciencia. Por un lado, conceptos como el de un universo viviente nos desafían a pensar más allá de los marcos tradicionales, lo que alienta nuevas hipótesis audaces que algún día podrían conducir a descubrimientos revolucionarios. Por otro lado, estas ideas corren el riesgo de caer en la pseudociencia si se desvinculan de las pruebas comprobables o se basan demasiado en la especulación metafísica. La filosofía desempeña un papel importante en este sentido. Ideas como el panpsiquismo o el universo participativo suelen inspirarse en siglos de pensamiento filosófico,
combinando antiguas preguntas sobre la existencia con observaciones científicas modernas. Aunque estas perspectivas pueden no encajar perfectamente en el método científico, cumplen una valiosa función al inspirar nuevas formas de pensar. Por ejemplo, muchos avances científicos comenzaron como ideas especulativas, descartadas en su momento pero validadas más tarde por la evidencia. ¿Podría el concepto de un universo viviente seguir un camino similar? Los factores culturales también influyen en el debate. En una época en la que la gente busca el sentido de un mundo vasto y complejo, la idea de un universo vivo e interconectado resuena profundamente. Ofrece una sensación de pertenencia, propósito y asombro que muchos encuentran ausente en una visión puramente mecanicista del cosmos. Sin embargo, este atractivo emocional también puede ser un arma de doble filo, ya que puede conducir a un sesgo de confirmación o a la aceptación de ideas sin un escrutinio crítico. Desde una perspectiva científica, el escepticismo no consiste en poner coto al pensamiento creativo, sino en garantizar que las afirmaciones estén respaldadas por pruebas y sigan siendo refutables. Ideas como la conciencia universal enfrentan desafíos porque son difíciles de comprobar y sin predicciones mensurables corren el riesgo de derivar hacia la pseudociencia. Por esta razón, muchos científicos enfatizan la importancia de distinguir entre metáfora y realidad, preguntándose si estas ideas verdaderamente explican el universo o simplemente brindan una lente poética a través de la cual verlo. Sin embargo, el debate no es completamente blanco o negro. Algunos científicos sostienen que los descubrimientos más apasionantes se producen en la frontera entre la ciencia y la filosofía. Teorías que hoy parecen especulativas, como la idea de que la información es el elemento fundamental del universo, podrían convertirse en los cambios de paradigma del mañana, de forma muy similar a lo que sucedió en su día con la relatividad o la mecánica cuántica. En última instancia, que la idea de un universo vivo sea ciencia o pseudociencia puede depender de cómo la abordemos. Si nos mantenemos abiertos a la exploración y al mismo tiempo exigimos evidencias rigurosas, algún día podremos descubrir verdades sobre el cosmos más extrañas y más hermosas que todo lo que podamos imaginar actualmente. El universo, vivo o no, es una fuente de maravillas sin fin, ya sea que lo veamos como un vasto sistema interconectado o como algo más profundo, nos invita a cuestionar, explorar y redefinir nuestra comprensión de la existencia. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Podría el universo estar realmente vivo o es solo una metáfora extraordinaria de la complejidad que vemos? El misterio continúa y eso es lo que lo hace tan atractivo.